Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta ocasión vamos a comenzar un nuevo libro. Empezamos el libro de Eclesiastés. Tiene 12 capítulos y hoy nos toca meditar sobre el capítulo número 1. Creo que es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Hoy hablaba con mi esposa, hay tanta profundidad en este libro que hay algunas preguntas que todavía no comprendo, porque son muy filosóficas, muy poéticas, que realmente desde que era pequeño, de mi juventud, leía el libro de Eclesiastés y realmente hay cuestiones que todavía me cuesta entender. Y esperemos que este pequeño análisis de los días que hagamos de cada capítulo pueda ser de ayuda y de bendición. Antes de leer, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder abrir tu palabra, oh Dios, y poder comenzar un nuevo libro, un nuevo manual. Gracias porque nos has acompañado en los salmos, en los proverbios, y ahora pedimos de la bendición del cielo también para poder estudiar, poder conocer las profundidades de la literatura sapiensal. Queremos rogarte que nos ayude para nuestra vida personal y así poder tomar sabias decisiones. Bendice por favor a nuestros amigos del otro lado de la pantalla y que estés con cada uno de ellos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo número 1 del libro de Eclesiastés tiene 18 versículos. Lo podemos dividir en 4 secciones. Tratamos de hablar en la primera sección, de los versículos 1 al 3, acerca de la presentación del autor de este manual o de este libro. También del versículo 4 al 8, la segunda parte, habla de las cosas como las criaturas van y vienen y se vuelve a repetir, y en el versículo 9 al versículo 11 se conecta con la segunda parte del 4 al 8, que se dice que no hay nada nuevo debajo acá de la tierra, o sea, debajo del sol en nuestro planeta, y se hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué las cosas van y vienen? Hace un análisis el sabio. La sabiduría, los versos 2 al 18, el centro de la búsqueda de Salomón. Hay en el versículo 1 al 3, la primera sección, declara palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad, pura vanidad, dice Cogelet, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Y el versículo 3, ¿qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? En el versículo número 1 habla un poquito de la autoría, del origen del autor del libro. Generalmente, por ejemplo, tengo aquí en mi Biblia una introducción que habla de que generalmente es un artificio literario, es decir, es una metodología como bien fundamentada en la parte de la producción de contenido de la Biblia, para argumentar que todo tipo de libro o contenido sapiensal, es decir, de consejería, de la sabiduría o relacionada al saber, se lo coloca a Salomón. Y hay un conflicto allí de cuándo fue escrito el libro, qué fecha, quién es el autor. Bueno, más allá de eso, quiero decirles que hay varios lineamientos en el mismo libro de Eclesiastés que nos muestran de que este libro fue escrito por el rey. Doy solamente 2, hijo de David y rey en Jerusalén. 2 datos que nos llevan directamente al rey Salomón. En el verso 2, noten ustedes que dice Cogelet, y Eclesiastés habla de una palabra en hebreo y una palabra en griego. La palabra en hebreo es Cogelet, que viene de Cajal, que es reunir o congregar, y Eclesiastés en griego, que viene a representar la palabra iglesia o congregación o reunión para alguien que va a expresar un discurso a ese público propiamente dicho.
Noten ustedes que en el Eclesiastés 1:1 dice palabras, o sea, hay un mensaje, hay un anuncio en lo que se va a decir. Una palabra que se repite muchísimo en el libro de Proverbios, se repite 37 veces acá en el libro de Eclesiastés, dije Proverbios, me quedé con el libro anterior. El libro de Eclesiastés tiene 37 veces esta palabra, Evel, Evelim, vanidad, vanidades. Es una palabra que indica o expresa la alusión a los falsos ídolos, a los falsos dioses y todo lo que ocupe el lugar de Dios. Habla de que todo esfuerzo humano es inútil a menos que se oriente hacia la persona exclusiva de Dios. En el versículo 3 habla del esfuerzo constante que hace el ser humano para obtener el crecimiento. Quiere alcanzar la abundancia en este mundo. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Si se hace este objetivo, se logra alcanzar este objetivo, ¿se alcanzará la felicidad? ¿Habrá un resultado permanente de dicho objetivo? Todo esfuerzo, todo desgaste humano es inútil y también es inseguro. Todo el esfuerzo, todo el sueño de la vida del ser humano es totalmente modificable. Yo soñé con construir una casa, ¿no? Y me desgasté y toda mi vida planifiqué el sueño de mi casa y viene otro, la demuele y hace una casa nueva a su gusto. Hay cambios, todo esfuerzo que hace el ser humano, si no está orientado en Dios, es inútil e inseguro. Eso está relacionado con la pregunta de Jesús. ¿Se acuerdan allí en Mateo 16:26 que dice, ¿no? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero, pero perdiera su vida? Para pensar, ¿no? La respuesta obviamente es nada. Nada. Y esto es lo que nos abarca los versos 1 al 3 de manera introductoria. Dice, una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte. Va dando vueltas y vueltas y retoma sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las cosas están gastadas más de lo que se puede expresar. ¿No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar? Aquí Salomón toma figuras de la naturaleza para mostrar el ciclo repetitivo, las etapas de la naturaleza, y él analizó cada uno de estos movimientos o estos circuitos que tiene la naturaleza misma. Esta expresión de los versículos 4 al 8 habla de inestabilidad, habla de movimiento circular o un movimiento, un comportamiento, un círculo repetitivo. Hay un cambio que nunca cesa, hay una modificación que nunca acaba, siempre hay una manera de ser conducida en la naturaleza. Es un movimiento que es continuo, o sea que nunca cesa. Salomón se pregunta en estos textos, ¿será que hay repetición en la vida humana? ¿Será que los ciclos de la vida humana ya habrán habido personas que habrán pasado por la situación que yo estoy pasando? ¿Hay algún tipo de final? ¿Será que cesará el futuro del ser humano? El verso 7 es interesante porque dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. La naturaleza es interesante que mantiene las orientaciones que dio el Creador. Cada aspecto del mundo natural obedece, pese a que está, como habla Romanos 8, pese a que está sometida al pecado, la naturaleza en su gran parte conserva, se mantiene en total armonía con la propuesta inicial de la obra creadora de Dios. Pero el ser humano tristemente busca nuevas sendas, busca nuevos senderos,
busca nuevos circuitos y se aleja de las dadas por el Creador. Tristemente pasa esto en la raza humana. En el versículo 8 están nombrados los oídos y el ojo, los sentidos. Es interesante que se maneja por la conducción externa, lo de afuera y que viene hacia adentro. Jamás el ser humano va a encontrar placer, va a encontrar satisfacción en la experiencia externa hacia lo interno. El proceso es al revés. Siempre el ojo, el oído, los sentidos, las sensaciones van a querer más y más y más, pero jamás van a poder calmar la búsqueda, la insatisfacción interna. Vamos a la tercera sección de los versículos 9 al 11. Dice, lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Noten ustedes que aquí Kohelet se enfoca en la repetición de los ciclos de la historia humana y natural. Acá en estos versículos hay un elemento relacionado con la profecía. Recordemos que la profecía es la historia escrita, redactada de manera lingüística, dejada plasmada en un texto antes de que esa historia suceda. Y este elemento es importante dentro de la profecía. Es interesante que son ciclos que se vuelven a repetir. Está relacionado a lo espiritual con Dios y también habla de lo que ya Dios ha escrito y descrito en su palabra. En el verso 10 es interesante que se describe la repetición de las etapas humanas. ¿Cuántas personas se equivocan? ¿No saben que hay un manual que nos instruye para que de antemano no cometamos ese error, que ya hay un hombre que investigó, buscó, inquirió en la respuesta a la pregunta que quizá nosotros tenemos? Por eso es importante el libro de Dios. Y ahora vamos a pasar a la última porción. Vamos ahora a leer los textos 12 al 18. Esta es la porción más extensa de este capítulo. Yo, Kohelet, he sido rey de Israel en Jerusalén y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Así observé todas las obras que se hacen bajo el sol y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, ni se puede contar lo que falta. Entonces me dije a mí mismo, yo acumulé una gran sabiduría más que todos mis predecesores en Jerusalén. Y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad. Y advertí que también eso es correr tras el viento, porque mucha sabiduría trae mucha aflicción y el que acumula ciencia acumula dolor. Ven ustedes que en el versículo 13 el sabio Salomón se dedicó en su inteligencia, dice, mi corazón, a investigar la historia, la filosofía, la poesía e investigó el mundo de la biología, ¿sí? De la botánica, era un especialista en diferentes áreas de la ciencia. Dios ha colocado la capacidad de estudiar, de leer, de aprendizaje en el ser humano. El Creador colocó la motivación de aprender. Por eso es que el deseo de preguntar, el deseo de consultar, de averiguar, nace en el corazón del niño. Noten ustedes que el niño dice, ¿y por qué?
¿Cómo es eso? ¿Para qué? Porque el Creador ya colocó ese ímpetu, ese deseo de conocer más. Pero esta actividad requiere un gran esfuerzo, requiere un desgaste del intelecto, y con el pecado eso todavía se dañó más aún. El versículo 14, toda la obra humana es en proyectos, metas, planes, programas, sin valor alguno. El versículo 15, lo torcido son las obras, las acciones puramente humanas, sin la intervención divina. Lo que no se puede enderezar es la naturaleza humana. El hombre por sí mismo no puede componer. La palabra componer, versículo 15, lo torcido no se puede arreglar, poner en orden, ni se puede contar lo que falta. Es decir, hay un error y el ser humano no puede solucionarlo. Un hombre esforzado, versículo 16, y cargado de estudios se muestra aquí. Yo acumulé una gran sabiduría más que todos mis predecesores. Salomón empleó su intelecto para adquirir sabiduría, que es el conocimiento de lo bueno y lo malo, y también inquirió en muchas cosas. Inclusive el versículo 17 dice que experimentó, tuvo contacto con lo que no es bueno, con las cosas que dañan al ser humano. Y dice el versículo 17 que interactuó con la locura y la necedad. Mira hasta qué nivel llegó el rey Salomón. Y el versículo 18 declara, porque mucha sabiduría trae mucha aflicción y el que acumula ciencia acumula dolor. Uno que ama el conocimiento nos enseña, el sabio Salomón nos instruye. Él no motiva acá a no estudiar, no motiva de que la haraganería intelectual, allí radica la felicidad. No, él no está motivando eso, pero habla de las consecuencias cuando alguien se excede en el conocimiento, esfuerza su intelecto, y también nos enseña a ser equilibrados en el cuidado de nuestro intelecto y sobre todo el esfuerzo de un conocimiento sin la compañía, el involucrar a Dios, sin integrar a Dios en dicho conocimiento, es vanidad. Evelim. Es como correr tras el viento. Por eso Él nos motiva a realmente observar la naturaleza, mirar y no perder el rumbo certero de la vida. Ojalá que podamos meditar en el capítulo de hoy del libro de Eclesiastés, que podamos aprender. Tenemos un libro por delante hermosísimo, profundo, filosófico, poético. Dediquemos tiempo a estudiarlo. Desde el canal les mandamos un fuerte abrazo, que pasen muy feliz día y que el Señor les bendiga de todo corazón.